Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal Ciudadano, un nuevo capítulo de La Mañanera. Hoy día, lunes 1 de septiembre, partiendo el mes y también la semana, ya son las 7:06. En nuestra mirada editorial del día de hoy, queremos solidarizar con Natalia Valdebenito. Esto ya fue noticia la semana pasada, pero como somos un medio de comunicación es importante ratificar, reivindicar la libertad de expresión. Como muchos de ustedes sabrán, la semana pasada la Corte de Apelaciones de La Serena dictó una orden de no innovar, prohibiéndole a Natalia Valdebenito realizar bromas o chistes en su rutina sobre los mineros del Teniente. Puede ser de mal gusto la broma, sin embargo, la censura previa genera un problema y que constituye una piedra o un primer paso hacia gobiernos de carácter autoritarios. Incluso en la Constitución del 80 se ratifica que no puede existir censura previa. Y esto es importante toda vez de que la práctica de censurar previamente ha sido la base de gobiernos autoritarios donde al final termina dependiendo de un juez o en este caso de un grupo de ministros de una corte de apelaciones qué es lo que se puede decir o qué es lo que no se puede decir. Bajo esa perspectiva, sobre todo recordando no hace tantos años en Chile, la práctica de que el poder de turno influya en torno a los jueces, ya sea en base a los nombramientos o en las posibles promociones, constituye también una forma en que el poder político presiona a los magistrados de las cortes, de los tribunales superiores de justicia para que adopten decisiones que pueden coartar la libertad de las personas al momento de emitir opinión. Es tan básico este derecho que ha sido uno de los primeros en ser garantizados a nivel constitucional, incluso en los albores de la construcción de la República de Chile y también de las otras repúblicas a lo largo del mundo. Por tanto,
aplicar esta orden de no innovar. Es decir, esto no es una sentencia, es un primer paso mientras se tramita el juicio, pero sienta un precedente absolutamente peligroso que es necesario rechazar categóricamente, porque ahora se trata de una rutina y quizá genera cierta empatía, ¿no?, con los familiares de los mineros respecto a los cuales se realizó una broma, pero constituye una amenaza importante para quienes ejercemos el derecho de informar, como lo realizamos en nuestro medio de comunicación, El Ciudadano. Así que esperamos que este precedente sea revocado por la Corte Suprema. Esperamos de que Natalia Valdebenito haya apelado a esta orden de no innovar y que no se censure previamente. Otra cuestión distinta es hacerse responsable por los dichos, y en ese caso sí podría existir alguna sanción, ojalá de carácter pecuniario y no con penas privativas de libertad. También recordarles que nuestros exdirectores del Ciudadano, Bruno Sommer y Sebastián Larraín, enfrentaron una querella por injurias y calumnias y han sido los pocos medios de comunicación condenados con penas privativas de libertad, más allá de que no las cumplieron por no tener antecedentes previos. Sí, es importante mencionar cómo funciona el sistema penal chileno, que coarta la libertad de expresión, y esta es una materia que incluso está siendo discutida a la fecha del día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y potencialmente también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, defender la libertad de expresión es importante, sobre todo en un contexto donde, según las propias encuestas, existen posibilidades ciertas de que en una segunda vuelta se imponga un gobierno de ultraderecha. Así que esa es nuestra mirada editorial y a continuación vamos a pasar a las principales noticias internacionales. Siempre estamos partiendo nuestras noticias internacionales con lo que ocurre en Gaza, el genocidio en Gaza. Ya no existen muchas palabras para describirlo, y esa es la situación en la que se encuentra Francesca Albanese, quien es la relatora sobre Palestina en Naciones Unidas, quien ya ha señalado de que los estados deben intervenir en términos de poner fin al genocidio. Esto implica poner fin a las relaciones comerciales y militares con el Estado de Israel. Ya son más de 63.000 personas que han sido asesinadas producto de las acciones militares, y ya van más de 1.000 personas que han fallecido producto de las hambrunas. Recordemos que Israel está dejando morir de hambre al pueblo palestino y es uno de los mecanismos que conscientemente está utilizando para realizar el desplazamiento forzado de la población. La semana pasada ya ingresó nuevamente a ocupar militarmente sectores de la franja de Gaza. Hay algunas acciones de resistencia que han impedido el despliegue completo, pero es bastante posible que las acciones se intensifiquen, puesto que eh, el plazo que se dio Israel para desplazar forzadamente a la gente de Gaza ha sido el 7 de octubre. Así que esa es la situación que nos encontramos. Y también cabe mencionar de que Israel ha recrudecido los ataques contra sus países vecinos. A pesar de existir un alto al fuego, no ha dejado de bombardear el sur del Líbano. También durante el fin de semana realizó incursiones en la zona aledaña a los altos del Golán, que corresponde al territorio de Siria, y también realizó un bombardeo directo a Yemen, donde en la capital, en Sanaa, asesinó nada menos que al primer ministro junto a otras autoridades ministeriales. Yemen ha sido uno de los países que ha solidarizado activamente con Palestina, incluso lanzando misiles directamente a Israel y también trabando el comercio en el Mar Rojo, atacando todos aquellos barcos cuyo destino es Israel. Así que este recrudecimiento ha sido ya mencionado por el movimiento Ansar Allah, específicamente por su vocero Sayed Abdul Malik al-Houthi, quien ha señalado que van a recrudecer las acciones militares
en contra del Estado de Israel como respuesta a el asesinato de su primer ministro. Y para finalizar también esta parte sobre nuestra noticia internacional, brevemente les dejaremos el discurso de Greta Thunberg, quien es una de las lideresas que encabeza la flotilla Sumut Global, la cual integra a más de 44 países representados a través de 300 activistas que pretenden llegar con más de 50 barcos con ayuda humanitaria a Gaza. Las expediciones anteriores, recordemos que han sido atacados directamente por Israel, sin embargo, se espera de que esta flotilla pueda arribar y es una forma concreta en cómo la sociedad civil ha actuado frente a la inacción de los gobiernos. And the question here today is not why we are sailing. This story is not at all about the mission that we are about to embark. The story here is about Palestine. The story here is how people are being deliberately deprived of the very basic means to survive. And the story here is how the world can be silent and how those in power, those who are supposed to represent us, are in every possible way betraying and failing Palestinians and all oppressed peoples of the world. They are failing. Ese es el discurso de Greta Thunberg desde Barcelona, la conferencia de prensa que realizaron el día de ayer antes de zarpar con dirección a la Franja de Gaza. Así que desde el Ciudadano solidarizamos con esa acción de la propia sociedad civil, como decíamos antes, la inactividad de la mayoría de los gobiernos de Occidente que han sido incapaces siquiera de romper las relaciones militares con el Estado de Israel, permitiendo que el genocidio continúe. A continuación vamos a pasar con nuestro entrevistado del día de hoy. La mayoría de ustedes ya lo conoce, Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial, con quien estaremos conversando sobre el inicio de esta semana. Así que luego retomaremos las noticias internacionales. Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial. Esta es su quinta candidatura. Es un honor tenerlo en el programa el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Marco. Gracias por la invitación, encantado. Marco, quisiéramos preguntarte cómo estás enfrentando esta quinta candidatura presidencial. ¿Qué particularidad crees que tiene respecto a las candidaturas anteriores? Bueno, creo que Chile está muy distinto a lo que ustedes mismos, como decía el Ciudadano, no sé cuántos años tienen y siguen tratando de adaptarse, comunicar, informar. Y tienen una misión, yo también tengo la mía, que es la nuestra a esta altura, de 40.000 personas casi, que hacerse cargo de este nuevo Chile, que también es un Chile, ya dije, muy distinto, un crimen organizado, en secuestro. Eso no pasaba hace 4 años, no pasaba hace 8 años. Hubo una pandemia entre medio, entonces es un país completamente distinto y que creo que está frágil, precario, y la República está, voy a exceder un poco, en peligro, ¿no? Las 4 candidaturas que encabezan todas las encuestas son 4 candidaturas que reivindican un ejercicio del poder que yo no comparto, esta idea de las libertades reducidas para la seguridad. Es una mala idea, no funciona. Y la segunda es que en lo económico reivindican un modelo que es un total desastre, que ya se implementó en Chile en los años 80 y que frente a una izquierda que ha hecho un mal gobierno, a una izquierda incompetente, queda como que son verdades que nadie refuta. Una, reducir tamaño del Estado no es que venga un emprendedor encantador, no, viene el narco. 2, reducir los funcionarios públicos. ¿Cómo lo hace con la infancia temprana? Estaba revisando cifras ayer. En Chile hacen faltan cientos de CESFAM. ¿Qué hacemos? Cientos de Sarascunas. ¿Qué hacemos? Tercero, dicen ellos que hay que rebajar los impuestos. ¿Pero cómo? Si lo que tiene Chile incluso es menos impuestos que los países desarrollados en promedio. No, después además también lo que hay que hacer es reducir todo lo que tenga que ver con la clase media. Todo lo contrario. Para que haya clase media estable, hay que aumentar la protección social. Entonces, cierro con errar este escenario en que 4 candidatos quieren ser jefes de Estado, quieren Estado de Derecho, eliminando el Estado.
no tiene Claro, sentido. Marco, uno de los principales exponentes de esa idea de reducir el Estado han sido los candidatos de la ultraderecha, aunque también Evelyn Matei. ¿Crees que la ultraderecha representa una amenaza distinta a lo que representaba en años anteriores, toda vez de que ahora tienen la posibilidad de resultar electos y que también, de alguna forma, están conectados también con esta internacional conservadora, donde tienen alianzas concretas con Donald Trump, con Jair Bolsonaro o incluso con lo que está ocurriendo en Argentina, con Javier Milei? ¿Crees que es un fenómeno distinto que no habíamos enfrentado en otras elecciones presidenciales? Creo que Evelyn Matei también es de la derecha dura, no la separaría de esto, son las mismas propuestas, las mismas. Yo creo que hay una crisis mundial con el Estado y la democracia que la pandemia agudizó en Chile. Chile todavía no se repone del golpe de lo que fue la pandemia, por tanto es un Estado insuficiente, desfinanciado, con actos de corrupción gravísimos. Y eso hace que una buena parte de la clase media y los más pobres dice, bueno, me hace sentido estos candidatos que dicen saquemos a los apitutados. Entonces, tiene sentido. Lo que pasa es que no es verdad que sea la solución. No es verdad. No es verdad en la realidad. La realidad es que Chile tiene un Estado insuficiente porque está desfinanciado. La realidad es que cada vez que el Estado pone un peso público, se apalanca, vale decir, se agrega un peso y medio en promedio de los últimos 30 años privado. Para que haya más plata, tiene que haber más Estado. Para que haya más mercado, tiene que haber más Estado. Ustedes mismos me acaban de enviar una aplicación, StreamYard creo que es la que usaron ustedes, es del mercado. Sin embargo, Internet lo creó el Estado. Entonces, como ustedes, yo estoy en eso, nuestra misión en esta campaña presidencial es ganar, vinimos para ganar. Y con una cierta idea de cómo enderezar la economía, cómo crear 1.300.000 empleos, cómo resolver los temas, vuelvo a la infancia temprana, que es una tragedia. 19% de suicidio adolescente. Estamos hablando de eso. Porcentaje que ahí los tengo que revisar, inimaginable de trabajo infantil todavía, entre los 5 y los 15 años. O sea, todavía tienes, creo que el 65% de los jóvenes nuestros conocen la violencia en el hogar, han conocido una forma de violencia. ¿Para qué hablar del 80% que conoce violencia digital? Todo eso lo va a resolver WOM, Entel, Falabella, Ripley. No, esto lo va a resolver un brazo público. Entonces, creo que estamos enfrentando a Milei, a Trump y los 4 candidatas de la derecha dura y están aprendiendo un camino divorciado de la realidad. Marco, y respecto a estas propuestas de carácter económico, ¿cuáles serían las primeras medidas que tú adoptarías o en realidad cuál sería el modelo de desarrollo que te gustaría implementar en Chile, considerando de que el neoliberalismo tiene ciertas muestras de agotamiento como un modelo exitoso en nuestro país y también en otros países del mundo? Nosotros el 4, este viernes, esta semana, van a recién, Javier, ratificar nuestra candidatura. Digo esto porque hay un problema de calendario democrático. Usted entenderá que el viernes que viene recién seré candidato proclamado. Sin embargo, los 4 candidatos de la derecha dura y la candidata de la continuidad llevan 4 meses con recursos públicos haciendo decenas de debates sin invitarnos, lo que es legítimo. Solo advierto que nosotros recién. Y por tanto, mi programa de gobierno lo voy a lanzar el 22 de septiembre, esa semana. Pero voy a anticiparle mis medidas porque quisiera explicarle mi calendario. Porque un calendario, quiero aclarar que cuando queden 65 días de campaña, estaré en campaña. Y ellos llevan ya 150 días. Para que le vayamos tomando el pulso al problema, de lo que significa venir tan atrás en la encuesta, tan atrás en el tiempo. Pero lo vamos a hacer. ¿Cuáles son nuestras propuestas inmediatas? Yo creo que es urgente, esencial, crear empleo. Y yo creo que en un plan de obras públicas, público-privado, y en un plan en energías renovables no convencionales, deberíamos ser capaces en primer bienio de crear cientos de miles de empleos. Primera pega, meta 1.300.000. En régimen una reforma tributaria y mientras tanto, por la vía o del endeudamiento o la resignación presupuestaria, activar ya proyectos que están aprobados no financiados. Segundo lugar, en materia de seguridad, se vuelve urgente la intervención de 400 barrios. Aurora de Chile en Biobío, si quiere, en fin, Bajos de Mena, Barón en Valparaíso. Hay que intervenir 400 barrios con policía, a mi juicio, policía de barrio. Y yo quiero, en paralelo a eso, pedirle a los militares que me ayuden a cuidar toda la infraestructura crítica para liberar a los carabineros de cuidar edificios. Usted tiene ahí economía, empleo, plata y seguridad. Plata y seguridad.
plata pega, si usted quiere, y seguridad. Me parece a mí que eso es lo primero. Y creo que hay que también asumir que estamos en un momento de hiperinflación de propuestas. Yo escucho, he ido a 2 debates donde nos ha presentado la candidata oficialista y la derecha de una dice barbaridades, pero están en una cosa que es atractiva. Van ofreciendo como un supermercado. 5 megapuertos, 4 corredores bioceánicos, se mueran, torturemos a los apitutados, les vamos a quebrar la cabeza a los corruptos. O sea, está bien. Solo que ya se dijo antes y cuando se hizo no funcionó. Solo que cuando se dijo y no se hizo tampoco funcionó, por supuesto, pero también cuando se hizo, se dijo y se cumplió, Chile está en su peor momento en materia de seguridad. Va, qué loco. Va, qué loco, Chile está en la maldición de los 3/3 que aprendimos hace 15 años y es que tenemos menos de un tercio de la clase media estable, o sea, gente que está endeudada para alimentarse. Tiene usted un problema de productividad, competitividad, empleo grave en este gobierno que lo agravó aún más y duplicó la tasa de homicidio. Entonces, yo me la puedo contra los 4. Si digo es que en los 60 y tantos días que me quedarán tendré que ir contra 4 candidatos que están desatados con un periodismo que se rinde a sus pies, que no les contradice con las cifras, a tratar de construir una propuesta audaz de cambio radical en la realidad, porque si no, en la realidad, digo una sola realidad. Tuve un debate el jueves pasado y el candidato, el vocero de Kast, Kaiser, dijo que el déficit fiscal era 42 puntos del PIB. Mira tú. Y que en el fondo había que reducir el tamaño del Estado. Cuando le preguntaron, la misma pregunta suya, Javier, ¿qué haría usted? Crear una agencia, más Estado. Cuando a José Antonio Kast le pidieron qué hacía en materia de PYME, nombró a más Banco Estado, más Estado. Parisi, cuando le preguntaron por inversión, dijo Corfo, más Estado. Matei, en seguridad, dijo más Estado. Mire, es una, no sé, es una tomadura de pelo. O sea, yo lo que digo es que nuestra propuesta va a ser más Estado, más mercado. Y va a ser crear empleo, 1.300.000, reactivar la economía, enderezarla, con una reforma tributaria que supone, Javier, subir y bajar impuestos. Se lo puedo anunciar desde ya. Nosotros sí vamos a bajar algunos impuestos y vamos a subir otros. Va a haber impuesto al patrimonio y va a haber bajas del impuesto corporativo o impuesto primera categoría, como se llama. Y respecto al IVA, en esa discusión tributaria, ¿hay alguna propuesta sobre el IVA o no? Yo llevo 16 años o 20 años proponiendo el IVA diferenciado. En materia de remedios sí hemos llegado a la conclusión que es mejor ponerle un techo a los remedios, que tengan un techo los remedios. Yo estoy por de pronto eliminar inmediatamente el IVA a todos los remedios sin receta médica. Y al lado de eso ponerle un techo a todos los remedios, que hay un techo en los precios. Porque el IVA tiene algo menos impactante que la propuesta, que los precios estén regulados en su techo. Claro. Marco, y también uno de los fenómenos que se ha discutido en estas elecciones presidenciales o en realidad en el debate público es sobre el lawfare. Y tú fuiste uno de los primeros ahí en enfrentar largos procesos judiciales y que incluso te llevaron a discutir en el Trisel tu candidatura a las últimas elecciones presidenciales. ¿Cómo ves ese fenómeno en Chile? Sobre todo también pensando en el caso Hermosilla. ¿Crees que la corrupción ha permeado la institucionalidad? ¿Qué medidas se podrían adoptar desde el gobierno al respecto? Es muy difícil de regular, lo que sí hay que denunciar. Lo mío ya me adelanta a aburrir a tu público con este tema, Javier, pero bueno, efectivamente estuve proscrito ya hace 4 años. Nadie se acuerda que estuve 30 días fuera de la papeleta porque el Partido Republicano impugnó mi candidatura y se consideró que la mera acusación, aunque había ganado el juicio, me proscribía, me quitaba mi derecho a votar, por tanto mi derecho a ser elegido. Es difícil de regular lo que se denomina el lawfare. Para explicar a tu público qué es lo que es el lawfare, hace muchos años se denunció que se están coludiendo periodistas, fiscales y políticos para sacar de carrera a otros. Eso pasó en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Y se miraba desde lejos, tanto en Europa como aquí mismo desde Chile. Sin embargo, me pasó a mí. Nadie quiso escuchar mucho cuando yo decía que Hermosilla era un abogado corrupto, que Chadwick era un ministro del Interior corrupto y que estaban coludidos para sacarme carga. A nadie le hizo sentido. Cuando yo me acuerdo de los debates presidenciales, me derrumbé en una elección en votación porque fue muy duro. Y se lo dije a Piñera, le dije, eres un corrupto junto a tu papá. Para no hablar de Sebastián Piñera, que está en otro lugar y que en paz descanse, le digo sin ironía, hablemos de su equipo. Pero me acuerdo haber denunciado a Chadwick. Y muchos colegas tuyos me dijeron que era de muy mal gusto que yo dijera esto. Bueno, 4 años después, su mejor amigo, Luis Hermosilla, el abogado del señor Crispi, el abogado de La Moneda, el abogado del mejor amigo Fernando Paulsen, el abogado de Sebastián Piñera, el mejor amigo Andrés Chadwick, ¿adivina qué? Este es el único caso en que yo no voy a cumplir mi máxima filosófica de la presunción de inocencia, porque para mí Daniel Jadwe, Katy Barriga,
son inocentes, Javier, no están condenados. Katy Barriga y Daniel Jadot debemos tratarlos como inocentes todavía. Hay uno que no podemos tratar como inocente, Javier. Es Chadwick. Es Hermosilla. ¿Por qué? Porque la evidencia está publicada. Ellos están alegando que está mal obtenida la evidencia, Javier. Pero compraron jueces. Se destituyeron, corrígeme, 2 directores de la PDI presos. Ministro de la Corte Suprema. Ministro de Corte de Apelaciones. Fiscales. Estamos entrando en una materia muy delicada y creo que la República está frágil. Y ese es también ese nivel de corrupción que es de ellos, es interesante cómo lo recupera mejor la derecha dura. Interesante como Matei, íntima amiga de Hermosilla, ella recupera la intención de voto, o Kast, íntimo amigo de Chadwick, cómo ellos recuperan a favor de ellos esta crisis, que es de ellos. No estoy diciendo que no exista el caso Fundaciones, obvio que hay casos de corrupción en la izquierda, por supuesto, Javier, gravísimo. Lo que sí quiero decir es que yo no recuerdo en los niveles de obscenidad comprándose jueces, Javier, se los compraban, fiscales comprados. Manuel Guerra, están los chats en que amata la huella de cómo fue comprado por Andrés Chadwick, ministro del Interior. Entonces, me parece a mí que no es fácil de regular, no tiene mucha solución. Que yo he estudiado mucho el tema, no es fácil porque tampoco puedes impedir que los fiscales honestos, que los hay, investiguen políticos. Entonces, no está fácil. Hay algunas propuestas que yo no comparto, que son que en meses electorales hay una veda penal, pero es loco también. Porque imagínate que un candidato o candidata comete un delito ahora y dice, no, soy candidato. Claro, no el tema es denunciar. Marco, y también relacionado también a un fenómeno que ha caracterizado las últimas elecciones a nivel latinoamericano, mundial, e incluso en nuestro propio país, el uso de bots o de perfiles anónimos pagados por determinados candidatos para mentir derechamente e instalar discursos que no se condicen con la realidad. Y que esto ha sido denunciado por parte de la izquierda, pero que ahora por primera vez le toca también a la derecha, la candidata Evelyn Matei, quien ha acusado el golpe por parte de republicanos, donde le han utilizado bots para incluso instalar el discurso de que tenía Alzheimer y que producto de eso se iba a bajar en las elecciones presidenciales. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Qué formas de combatirlo ves? Porque también entra en una tensión similar a lo que evidencias en el lawfare. Por un lado hay un ánimo de sancionar a quienes mienten, pero por otro lado también te genera como correlato el problema de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo ves este fenómeno? Primero creo que lo digo, no quiero polemizar, pero no está, pero Evelyn Matei tiene poca cuenta de ahorro para denunciar artimañas para destruir otros candidatos. Ella lo hizo el año 93 con el ejército espiando ilegalmente a su amigo y candidato presidencial, porque lo era ella también en 1993, se llamaba Sebastián Piñera. Ella mandó a espiar a Piñera con el ejército, con recursos públicos, espió a su contendor. Nunca dio una explicación, se escondió años y se fundió. Y todavía no ha explicado cómo es que ella logró que el ejército espiara a un adversario de ella. 1993. O sea, si ya 22 años ella sabe de esto. En otra forma no existe el Kiotazo, el famoso Kioto. Ahora, lo interesante es cómo ella logró instalar esta agenda, porque los diarios que son amigos de ella, los dueños son de ella, votan por ella, vean los editoriales de los diarios, están con ella. Lo interesante es cómo ellos van instalando la agenda que ella decía. Ahora, yo no critico a los dueños de diarios por esto, me parece bien lo que están haciendo. Yo los felicito, es importante lo que están haciendo, es denunciar una maquinaria de bots. Eso me parece bien esta vez lo que hace ella, lo que hacen los dueños de diarios, los editoriales, me parece bien. Hay que desactivar estas granjas de bots que tenían Andrés Chadwick, Alberto Espina, en la calle Padre Mariano número 82, que yo vengo denunciando hace ya 7 años, o incluso José Antonio Kast, que también lo ha denunciado una y otra vez, que usa granjas de bots. También Parisi, tienen ellos maquinarias dedicadas a matar la reputación de otros. Si se métase a mi timeline, lo va a ver usted. Mucha gente real y muchos bots. Tienen 0 cuenta y van dándome caña, como se dice. Entonces, son operaciones de asesinar reputación. Le hace daño al debate. Ahora, también, en eso yo soy un liberal de verdad, también la responsabilidad la tiene el consumidor. También yo le pido al que ve redes sociales que dude de lo que lee, porque ya son muchas las manipulaciones, no solo en Chile, Cambridge Analytica, en el Brexit en Inglaterra, o sea, hay mucha evidencia de cómo se va manipulando la información. Es más antiguo que el libro negro, ¿eh? Se hacía con la televisión, se hacía con... En fin, es muy antiguo como debate. Me parece a mí que ahora, qué bueno que se discuta, pero va a pasar la próxima elección, la subsiguiente.
La manipulación de la información es muy antigua. Sócrates lo denunciaba en su propio juicio, hace muchos años, que todo se manipula. ¿No? Estamos hablando de Grecia antigua, 2500 años atrás. Claro, solo cambian los mecanismos que se utilizan. Y Marco, preguntarte también, una de las facultades principales de los presidentes es dirigir la política exterior del país. Quisiera preguntarte ahí en dos niveles. Uno, ¿qué política tendrías para enfrentar el genocidio en Gaza? ¿Crees que Gabriel Boric ha actuado bien hasta la fecha o se podría hacer más al respecto? Gracias por la pregunta y cómo la planteas, porque me llama la atención. Me llamó un periodista otro día, me dijo, queremos preguntarle su política exterior. Y adivina qué, me preguntaba por Venezuela, por Bolivia, pero no preguntaba por Argentina, no preguntaba por Israel. Por fin, espero que la otra parte de la pregunta sea amplia, porque no, yo creo que no ustedes, más que no lo diría con este diario que yo respeto, sino porque creo que a veces hay mucha sesgo en las preguntas. A mí no me gusta la política exterior del presidente Boric. Nada. Creo que es improductiva, es retórica, no ofrece soluciones. No. Me gusta más lo que hizo Sudáfrica, Javier. Denunció Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y no rompió relaciones. Me gustan más las acciones. Y me gusta más el diálogo. Me gusta más eso. Entonces no tengo nada que ver con lo que hace el presidente. Creo que todo está más bien preocupado de hablar a distintos públicos, de caer en concepto público y demostrar cómo no ha hecho un buen gobierno, ha hecho un muy mal gobierno en materia social, en materia de derechos, ha sido un gobierno muy, muy malo. Creo que él trata con estas cosas internacionales de recuperar credibilidad. Pero si soy factual, también lo ha hecho mal. Él cree que haciendo lo que hace respecto a Netanyahu ha logrado algo, o lo hizo con Venezuela, ha logrado algo, se logra algo. Y un jefe de Estado es una persona que tiene que preocuparse de las soluciones. Y a mí me preocupa lo que pasa en Gaza porque es intolerable, imperdonable. Cuesta, ¿no es cierto? Cuesta encontrar la palabra genocidio, qué crueldad infinita. No dejo de condenar los secuestros de Hamas, que son también, cuesta calificarlo, porque es de un dolor enorme. Entonces, como yo no soy árbitro, ni somos nosotros los que a las 7:30 de la mañana en Santiago de Chile vamos a resolver una pelea que tiene, usted más culto que yo, Javier, siglos. Me parece a mí que un jefe de Estado sí tiene que contribuir desde el diálogo, presionar. Yo no rompería relaciones con nadie, se lo aclaro, Javier. Creo lo contrario. Pero se lo anticipo desde ya. Sospecho que la pregunta va a ser sobre Venezuela, sobre otros. Desde ya le anticipo. Yo estoy en contra de romper relaciones, Javier. Yo estoy por mantener relaciones con todos y hacerle ver a nuestros embajadores que sean implacables en esos países, haciéndole ver nuestro mensaje de valores democráticos, de derechos humanos, etcétera, etcétera. No, la segunda pregunta era más amplia en términos de integración latinoamericana, sabiendo que es parte de su vocación y tradición también internacionalista lo demuestra. Entonces quería preguntarle en términos más concretos qué mecanismos de integración cree que son posibles de utilizar, de activar para efectos de avanzar en la integración latinoamericana. Estamos en un momento una pregunta, también le agradezco, pero un momento espantoso. Me la hace en un momento de... Mire, yo intenté durante muchos años recrear la UNASUR junto a expresidentes y a presidentes. En la red de contacto de gente que conozco, de esta enorme capacidad de conversar que tengo con muchos presidentes de Europa, de América Latina, y del Caribe, intenté reactivar lo que se denominó la UNASUR, una suerte de Unión Europea suramericana, quiero ser preciso. Recordémosle para el público que ahí América Latina y el Caribe tienen como tres grandes espacios. Tiene el espacio de América del Sur, que son 2/3 de América Latina. Tiene el Caribe y tiene América Central, donde tiene un gran protagonista que es México, con más de 120 millones de habitantes. Pero en realidad, 2/3 son América del Sur. Y yo soy de la idea siguiente, que ordenando, organizando, articulando el sur, usted puede ayudar mucho a América Latina y el Caribe. Pero el sur tiene que estar primero organizado. Aquí hay 2/3 del continente están acá. Vale decir, los 12 países que somos la parte sur de América Latina. No fue mal porque, por un lado, la llegada de Milei, si ya veníamos mal, remató el asunto, y tampoco el presidente, no quiero polemizar con el presidente Boric, porque ya lo hice, pero creo que no sirve mucho, ya terminó su mandato, no entendió el problema, confundió a ProSur con UNASUR, no entendió de qué se trataba, y bloqueó la recreación de UNASUR al inicio. Quiso hacerse como lo ha hecho siempre, como ni lo uno ni lo otro, una especie como de cantinfleo, y terminamos en nada, querido Javier, terminamos en nada. Después también no lo culpo a él, porque también quiero decir que la incompetencia es colectiva. O sea, no fue el presidente Boric, para ser preciso, para que no me pongan un GC excesivo. Son los gobiernos que estaban también. También tiene que asumir su responsabilidad. Los gobiernos no fueron capaces de recrear UNASUR. Yo recuerdo al presidente Lula hace 2 o 3 años intentó en Brasil y también le fue mal.
reunió a todos y lo felicito. Debo hacerle eso sí un reconocimiento a Sebastián Piñera, Javier. Sebastián Piñera, fue un activo colaborador de la UNASUR. Homenaje a Injusticia Piñera, que votó por Néstor Kirchner para secretario general de UNASUR. O sea, creo que Sebastián Piñera, en esas contradicciones que despierta en uno, debo decir que fue un presidente de gran sentido de la integración, gran sentido, mucho más que el actual. Ojo, cuidado, Javier. O sea, él dio el paso, Sebastián Piñera, de manera muy activa respecto a la UNASUR. Después, También en tengo la CELAC, discrepancias. ¿no? Que aceptó ser presidente de la CELAC pro tempore después de Chávez. Y Eso exactamente. lo recuerdan también. Exacto. Quiero decir que, no, de nuevo, que en paz descanse y no corresponde ni criticarlo, pero hay que hacer un reconocimiento respecto a la política exterior en UNASUR CELAC. La segunda parte de CELAC, para no aburrirlo, es ahora termino una reflexión más grande, si me permite. Chile es un país que somos 0.3, 0.4% de la economía mundial. Somos un país que vende cobre, salmón y madera. Un poco más, falta litio, flores, fruta, pero básicamente vino tinto. Pues somos eso. Y por tanto el mundo se está moviendo en un contexto geopolítico distinto. A propósito de su pregunta, ¿por qué perseverar en un Chile tan distinto, Javier? Porque el modelo chileno exportador abierto ya no conoce un interlocutor amable. El mundo ya no es tan bueno. La hiperglobalización que continúa ha ido corrigiendo. Ya los europeos están por ir cerrando sus economías. Estados Unidos, ya es obvio, público y notorio con las tarifas, las llamadas aranceles, cómo cambió de estrategia. Entonces, usted está en un mundo en que Chile se sentía muy cómodo, el modelo exportador crecía de esta manera, y hoy día el modelo exportador está frío, crece 0.3 al año. O sea, tiene usted un problema serio de lo que somos como identidad económica. Estamos en una crisis de identidad, Javier. Lo que somos nosotros, lo que fuimos, los mejores alumnos de América Latina, el Jaguar, todo eso, hay una crisis de identidad económica. Nuestro modelo de exportador se enfrió y no nos alcanza. Que se mezcla, y entonces ahí le respondo, hay que moverse geopolíticamente, en bloques. El mundo avanza en bloques. Lo europeo, incluso Estados Unidos no ha roto su relación con Canadá y México, un bloque. China, para que le cuento, la India. Ayer hubo una cumbre de otro bloque en que se juntaron los chinos, rusos y los indios. Y Chile entonces, que es 0.3, ¿cómo se mueve? Yo creo que no nos queda más que primero movernos en el bloque suramericano, por eso es tan importante la UNASUR. Sí, teníamos la foto de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es donde precisamente se encontraron los presidentes de India, Rusia y China. Y ¿usted es partidario del ingreso de Chile a los BRICS o de solicitarlo? Porque ahí ya depende de los países que son miembros la aceptación. Sí, total y absolutamente. Creo que, de nuevo, el modelo exportador está agotado, está frío, para decirlo más precisamente. Ahora necesitamos ampliar nuestros mercados. En los BRICS, solamente recordarle a los escépticos que están dos países que solo ellos suman 3.000 millones de habitantes, China y la India. O sea, hay que ser muy loco para no ir a meterse a los BRICS. Claro. No tiene lógica. Y además tu hermano mayor, tu socio mayor en materia de madera, tu socio más importante del continente, el que puede construir un bloque es Brasil, y está ahí Brasil. O sea, te estoy dando 3 razones poderosas por las cuales están. Tan solo 3 te estoy dando. Me parece que es obvio. Ahora, yo estoy a favor de que Chile esté en el FMI, en el Banco Mundial, en APEC. Yo creo que en Chile, que somos un país pequeño, nuestra astucia pasada fue, no sé cómo se diría, Javier, en tono más de nuestra infancia, más pillo, cazurro, astuto, y perdimos eso. Y nos hemos ido rigidizando, y creo que hay una élite chilena que dice, no, pues si somos potencia mundial. Potencia, perdón, no. Potencia minera, potencia agroalimentaria, no lo sé, porque Argentina, que tanto nos reímos de ellos, alimentan 450 millones de personas. El mayor exportador de proteína del mundo, productor de proteína del mundo, es Brasil, del mundo, número 1. Nada, Chile es un país, y creo que nuestro encanto es nuestra capacidad, no sé cómo decirlo en términos futbolísticos, de ancho de cintura, en movernos. Entonces, lo divertido es que, fíjate la contradicción del debate. Tienes un presidente Boric que quiere rigidizar las relaciones, que se pelea con Israel, con Venezuela. Tienes una derecha que te habla del mundo, pero en realidad lo que quiere es pelearse con América Latina. Tienes una derecha que no quiere entrar a los BRICS. Entonces, yo creo que la gente que escucha este debate debe decir, no entiendo nada. Yo propongo algo súper simple. Se llama pragmatismo. Brutal. Yo me hallo bien con los chinos, que están gobernados por un gobierno que no es parecido al nuestro, va a ser elegante, no tiene un sistema liberal democrático representativo, y me voy a ir bien.
necesito que me compren berries, cobre. Voy a ir bien con los BRICS y tengo diferencias, está Putin ahí. Pero yo no soy sancionador de Putin, cosa que hizo este gobierno. Se fue contra Zelensky y yo, evidentemente que hay un invasor y un invadido. Por supuesto, el invasor es Putin. Lógico. Ahora, díganme por favor, ¿qué hace Chile de árbitro y gendarme mundial? Entonces, yo digo pragmatismo total y absoluto, Javier. Esa es mi diferencia con todas las candidaturas que usted va a escuchar. Son puras frases retóricas, Javier. Vamos al tema que usted no me preguntó, déjame instalarlo, Venezuela. Evidentemente hay una crisis humanitaria, una crisis institucional, una crisis migratoria, una crisis económica, por supuesto. Que es de responsabilidad de quien gobierna, por supuesto, como es la responsable Piñera del estallido social. Las culpabilidades las podemos discutir, pero la responsabilidad le cae al jefe de Estado, lógico. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de Chile? Pelearse. Y hoy día, para los cientos de miles de venezolanos que están acá, que quieren volverse, y para los millones de chilenos que ven con escepticismo la estadía de los venezolanos acá, ¿usted sabe cómo puede recuperar un pasaporte un venezolano ahora? Tiene que ir a Bolivia, a La Paz. Entonces mi pregunta es, yo no tengo problema en este diario tan visto El Ciudadano de ser el mayor predicador de todo. Y un obispo, me voy a transformar en obispo. Quiero condenar moralmente a Netanyahu, a Milei, a Trump, a Putin y a Maduro. Quiero decirle, escúchanme bien, pa. Y si soy jefe de Estado en 90 días más, ¿qué hago? Trato de nunca más dar una entrevista ciudadana en mi video, para que nunca más, ojalá borren esta entrevista. No, yo con Trump, cuando yo a usted le dije que era tal cosa, estaba un poco afiebrado, me tomé un Tapsina ahora. No, ¿sabe qué? Me vio tomando un Tapsina, estaba resfriado. Milei, cuando le dije a usted, no, pues, ¿se da cuenta el patetismo en que estamos? Jefe de Estado de la República de Chile, es jefe de la política exterior, es comandante en jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas. Es el cargo más importante, es la persona que conduce la patria, que utiliza el Estado para proteger y cambiar el destino de los pueblos. No, un candidato que se da un gustito frente a Javier a las 8 de la mañana, pum. Entonces, yo debo decir que estoy en ruptura total con lo que usted va a escuchar en esta campaña los próximos 80 días. Total. Ahora conozco lo que viene, pero dígalo bien, Netanyahu es genocida. Sí, ya lo dije. Ahora el periodista dice, ay, qué alivio, lo dijo. Pero diga bien que Maduro es tal cosa. No, por favor. Si no lo dice, bueno, jefe de Estado, soy candidato a jefe de Estado, no a mejor amigo del diario El Ciudadano. Marco, y para ir cerrando, ¿cuáles crees que son las claves de estas elecciones presidenciales en los poco más de 2 meses que hay? ¿A qué crees que hay que ponerle atención y que podría marcar y desequilibrar el voto, sobre todo para el público que está más indeciso? Mire, yo tengo conciencia donde estamos nosotros, Javier. No quiero que eludir en la respuesta donde estoy. Vi una encuesta que me puso en el 3, o sea, había subido un 300%, estaba en el 1. El margen de error de la encuesta es 3. O sea, puedo estar en 0 también, Javier Pineda. ¿No? Me logro ubicar, vengo de muy atrás. También vi algo, y es que aumentaron 10 puntos los indecisos en las encuestas. O sea que, conforme avanzaron los debates, la campaña presidencial, pasamos de 15 a 25% de Chile que dicen, no, ¿sabes qué? Ya no sé por quién votar. También vi que la candidata oficialista bajó 10 puntos. También vi que Kaiser y Kast, según las encuestas, suman 25 o 35, que hay 10 puntos de margen. También vi que París o marca 10 o marca 4. ¿Qué quiero decirle con esto, Javier? Esto se va a mover muy rápido. Y la gente va a decidir muy en la recta final, porque no está prestando atención. Además, siendo transparente, me pidió una colaboradora suya que yo respeto y admiro en la entrevista, y dije inmediatamente que sí, más por simpatía y respeto profesional hacia ustedes que por ganas. Porque esta entrevista me gustaría mucho más darla en octubre, para serle honesto, Javier. Porque ahí va a estar mucho más prendido el espacio también en octubre, así que no va a haber problema. Gané doble, un honor, pero no lo digo porque me parezca irrelevante esta entrevista, digo porque le quiero explicar mi posición. Creo que la elección se va a decidir. Fíjense que en esta fecha, más o menos, José Antonio Kast, Javier, tenía 3 puntos. Y Sichel hace 4 años tenía 34 puntos. El resultado final, para si hay algún espectador desprevenido, fue que Kast llegó con 28 y Sichel salió con 13 puntos. O sea, se movió 20 puntos la balanza. Y puede pasar. Y Jara tenía 1 punto en abril, 5 puntos en la primaria en junio, 38 puntos en junio, 25 ahora. O sea, bajó 14 puntos.
A lo mejor sube de nuevo, a lo mejor baja de nuevo. Yo estaba en 0, estoy en 3. Yo podría decir, subí 300%. No soy ingenuo. Sé exactamente la dificultad que enfrentamos, porque creo y veo las métricas, las vi ayer. Esto es más o menos 100-1 en la presencia mediática de ellos. Mi tarea es aprovechar cada momento para comunicar, pero cuando tenga sentido también, Javier, se lo develo. No me estoy peleando por ir a los programas de televisión, Javier, porque creo que hoy día es agitarme, y en eso tengo alguna experiencia, agitarme mediáticamente sin que te escuchen. Esperemos que el país le preste atención, ya que aumentó la cantidad de indecisos, indicaría entonces que se abre una puerta. Bueno, Marco, muchas gracias por compartir esta mañana con el público del Ciudadano y también queremos invitarte desde ya a nuestras entrevistas presidenciales, donde vamos a estar abordando temas también programáticos profundos, una vez ya que las candidaturas presenten completamente sus programas, para poder debatir también en profundidad y no solamente respecto a elementos más coyunturales, considerando que se trata de una elección presidencial. Así que mucho éxito en la campaña y muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros. A usted y gracias de nuevo por la super entrevista, Javier. Y mucho gusto y estaré siempre disponible. Encantado. Buen día. Buenos días. Seguimos con nuestras elecciones, con nuestras noticias de carácter internacional. Marco Enrique Ominami ya anunciaba un importante encuentro entre 3 jefes de Estado de los principales países que representan el mundo multipolar. Uno de ellos es Modi de la India, también está Xi Jinping de China y también Vladimir Putin de Rusia. Estos jefes de Estado se dieron encuentro en la cumbre, la 25 cumbre en Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta institución es creada en los inicios de los años 2000 como una forma de descomprimir las tensiones militares y relaciones fronterizas de China con algunos países de Eurasia, principalmente Kirguistán, Tayikistán, luego se sumaría también Uzbekistán, y luego se profundizaría el vínculo con Rusia para ahora en el año 2017 sumarse también India y Pakistán, y hace 2 años se suma también Irán, transformándose en una articulación bastante importante en la región euroasiática y que también representa una forma de cooperación distinta. Yo diría que esta es una organización sui generis, donde por un lado tiene un componente militar, pero que es distinto a lo de la OTAN. Acá no hay un pacto de defensa mutua, sino más bien de conversar cómo se dan las relaciones militares entre países vecinos. Muchos de estos han tenido conflictos a lo largo de los últimos años, pero también se ha transformado en un foro importante y de encuentro de las principales potencias euroasiáticas. Acá vemos que se repiten algunos nombres de países que ya están en los BRICS, por ejemplo, India, Rusia, China. Irán también tiene presencia y, como les decíamos, también está Pakistán. Por tanto, las principales potencias militares y también en términos de población, incluso económica, se encuentran en la Organización de Cooperación de Shanghái, que representa aproximadamente un 35% del Producto Interno Bruto y que hoy día estaba teniendo una cumbre donde son conscientes de plantearse como una alternativa a los espacios más hegemónicos de Occidente a nivel mundial, y también se han atrevido a comenzar a discutir sobre qué reformas requiere las Naciones Unidas, tanto en materia del Consejo de Seguridad, donde se ha planteado la incorporación, por ejemplo, con carácter permanente de países como la India o Brasil, y también se discute la institucionalidad económica. En los BRICS ya anunciábamos que se fortalece el nuevo Banco para el Desarrollo que dirige Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, pero por otro lado también se plantea alterar el régimen de cuotas que hoy día se tienen instituciones como el Fondo Monetario Internacional para pasar a tener mayor control político también y económico sobre estas instituciones de carácter mundial. Y no podemos tampoco dejar de hablar de Argentina. Vamos a
partir con el siguiente video. Este era el discurso del pueblo argentino, quienes estaban realizando una movilización. Eso fue el viernes en la noche, fuera de la Casa Rosada, donde le cantaban a Karina Milei, la secretaria general de gobierno. Recordemos que no solo es hermana de Milei, sino que también es la secretaria general de la presidencia, me disculpan, y quien está asociada a los casos de corrupción que ya tuvieron sus primeros coletazos en el plano electoral. Programas anteriores, provincial, hubo elecciones en Corrientes, que es un estado fronterizo con Paraguay, Uruguay y Brasil, muy cercano a Brasil, en las cuales se impuso la Unión Cívica Radical, quienes ya tenían la gobernación, pero el candidato de la Libertad Avanza, es decir, el representante de Milei, salió cuarto, imponiéndose el peronismo y luego una coalición local de Corrientes. Hasta hace 2 semanas, las encuestas marcaban un empate técnico entre el gobernador actual y el candidato a gobernador de la Libertad Avanza. Sin embargo, vemos que fueron desplazados brutalmente y que incluso eso ha generado cuestionamientos a las propias encuestas utilizadas por los argentinos en estas elecciones, porque demostraban un resultado completamente distinto. También a nivel internacional vamos a dejarle el siguiente video. It's August the 30th, 2025. My name is Roger Waters. I'm a musician. I'm very concerned at the moment for all my brothers and sisters in Venezuela. Why? I'll tell you why. The USA has been dispatching warships to the Southern Caribbean in a threatening gesture towards Venezuela. Recently, Marco Rubio, the Secretary of State of the United States of America, has accused the Venezuelan government and President Maduro personally of leading a drug cartel called the Cartel of the Suns. I know, it's laughable. It's obviously a ruse. There is no evidence to support Rubio's accusation. Ahí escuchábamos a Roger Waters señalando de que esta creación del Cartel de los Soles es un invento y una artimaña de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, para justificar una posible invasión militar, o a lo menos en esta etapa para justificar un despliegue de tropas y de buques en aguas del Caribe, generando una tensión a nivel internacional, y que no es un fenómeno nuevo, sino que las amenazas sobre Venezuela han sido históricas, como podemos apreciar en el siguiente video. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. Todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbo. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma. Durante 100 años, el petróleo, Vicky, el petróleo. Aquí podemos ver también las palabras de
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, quien identificaba bien las razones por las cuales Estados Unidos pretende y amenaza con una agresión a Venezuela. No es algo nuevo, ha sido un fenómeno histórico dentro del país de Venezuela y que también da cuenta del giro geopolítico que ha dado Estados Unidos. Por un lado, plantea retirarse del conflicto entre Ucrania y Rusia para concentrar todos sus esfuerzos hacia el control de lo que se ha denominado el patio trasero de Estados Unidos, que es América del Sur y el Caribe, y por otro lado también reforzar su presencia en el Pacífico, donde tiene como principal contendor a China. Eso explicaría un poco esta ofensiva, porque no ha ocurrido nada extraordinario. Sin embargo, el discurso de Estados Unidos sobre Venezuela ha sido bastante bélico y para conocer mejor los antecedentes de este conflicto, de esta relación y amenaza de agresión imperialista, esta semana tendremos un invitado de primer nivel quien nos podrá relatar qué es lo que está ocurriendo en Venezuela desde Venezuela. Con eso terminamos las noticias internacionales para dar paso a nuestras noticias nacionales. El primer tema que queremos abordar es el resultado de las encuestas. Dado que estuvo terminando el mes de agosto, hay varias encuestas que se realizan de carácter mensual, quincenal, que se suman a las encuestas semanales que estamos conociendo todos los días, y vamos a utilizar solo por el carácter mensual el de la Cosa Nostra, donde nos muestra algunas estadísticas que parecieran ser más creíbles en virtud de cómo se han movido los distintos candidatos presidenciales. Acá podemos ver que en una primera vuelta la Cosa Nostra está dando el primer lugar a Janet Jara con aproximadamente un 36% de los votos. En segundo lugar tenemos a José Antonio Kast con un 25%, quien retrocede un poco en sus porcentajes, a Evelyn Matei en un tercer lugar, a Johannes Kaiser en un cuarto lugar, a Franco Parisi en un quinto lugar, luego surge Harold May Nichols con un 3,5 y finalmente Marco Enrique Jominami y Eduardo Artés. Si comparamos los gráficos, podemos ver que en 15 días Jara baja 3 puntos, Kast baja 3,8 puntos, Matei sube y parece que la estrategia de diferenciarse a la ultraderecha está dando un poquito de resultados porque es relativamente similar con la baja de Kast, aunque también vemos que Kaiser sube 2,6 puntos y eso demuestra de que el porcentaje que baja Kast también podría provenir del aumento de los votos que tiene Kaiser. En estas encuestas podemos ver que tanto Eduardo Artés como Marco Enrique Jominami, Harold May Nichols se mantienen relativamente estables. Franco Parisi tiene ahí una subida poco menos de un punto. En el caso de Kaiser, como decíamos, sube respecto a la medición anterior. Evelyn Matei logra subir también, aunque había llegado a un piso de 14%. Y vemos cómo José Antonio Kast retrocede también, pero lo mismo ocurre con Jara. En el balotaje los resultados no son tan auspiciosos, puesto que tanto contra Matei como contra Kast la candidata del oficialismo perdería. En el caso de una segunda vuelta entre Evelyn Matei y Janet Jara, Evelyn Matei estaría sumando aproximadamente un 62% de los votos. Esto es un triunfo bastante holgado y que de alguna forma nos recuerda las cifras que se obtuvieron en el plebiscito salida del primer plebiscito, un 62-38. Y lo mismo ocurre con Kast, en el cual Kast tendría un 56,4%, mientras que Janet Jara tendría poco más del 43%. Así que estas diferencias se mantienen. Hay una leve tendencia a estrechar los resultados, pero
En la mayoría de las encuestas, la diferencia entre Janet Jara y José Antonio Kast es superior a los 10%. Y lo mismo ocurre con Evelyn Matei. No obstante, Janet Jara ha seguido con una política de despliegue territorial que al menos en las últimas encuestas, salvo en esta de la Cosa Nostra, pero las de carácter semanal, le ha traído ciertos resultados. En Concepción se calculaba que participaron más de 7.000 personas y hoy día sigue su gira en la ciudad de Coyhaique. Por tanto, ese ejercicio de movilización al menos les está trayendo buenos resultados, aunque también ha generado polémica. Ya lo anunciaba Marco Enrique Ominami, donde se le cuestiona no participar en estos debates presidenciales. Como contrapartida, lo que se ha señalado desde el comando de Janet Jara es que estos debates organizados por algunas organizaciones gremiales no serían los debates propiamente tal, sino que los debates, a lo que acostumbramos llamarle debates, son aquellos que se realizan con los canales de televisión o con las cadenas de radio, y que en eso sí va a participar, y que el primero de ellos está agendado para el día 10 de septiembre. Entre otras noticias de carácter nacional, queríamos mencionarle las tensiones que se están produciendo con la consulta indígena. Luego de más de un año de funcionamiento de la Comisión por la Paz y Nuevo Entendimiento, que fue dirigida por el senador Francisco Guanchumilla y por el ex canciller de Sebastián Piñera y ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se sometió una política de restitución de tierras a la aprobación por parte de las comunidades indígenas. Sin embargo, no han tenido los resultados esperados por parte del gobierno, puesto que son distintas comunidades en las distintas comunas donde se ha llevado a cabo la consulta que han reclamado respecto a la metodología utilizada en esta consulta indígena, pero también respecto a las propuestas. Entonces son dos dimensiones de cuestionamiento. Algo nos anticipaba Elisa Loncón en la entrevista del día viernes pasado, donde manifestaba también su rechazo a la forma en cómo se había llevado a cabo la consulta indígena. Acá podemos ver cómo una abogada y comunera mapuche, Orieta Yauca, también repasa un poco la forma en cómo se ha dado esta consulta indígena, y también vemos cómo desde comunidades de Traitraico en Nueva Imperial también han manifestado su rechazo a la consulta indígena, sumándose a otras comunidades que lo han hecho en las comunas de Freire, Villarrica, en Pucón también, quienes han señalado de que esta consulta indígena no satisface las necesidades de las comunidades, y además critican el intento del cierre de la demanda histórica de tierras, que es lo que subyace a esta discusión, donde se ha señalado de que lo que se pretende es cerrar un conflicto de mala forma, puesto de que al menos el discurso que se intenta instalar es que con las medidas que se vayan a adoptar ya no va a existir más conflicto mapuche, al menos en materia de reivindicación de tierra, y que eso se va a agotar, lo cual es contrario incluso a las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que permite la reivindicación de derechos territoriales, y eso es algo que no se puede cerrar simplemente porque un gobierno así lo decía, más aún cuando no se ha contado con una amplia participación de las propias comunidades indígenas, y más bien esto responde a una decisión de comisionados designados directamente por el presidente de la República. Así que esas son las principales noticias de carácter nacional que les invitamos a revisar en nuestro portal ciudadano. Y también queríamos realizar mención al caso de un adolescente mapuche detenido y esposado en el Liceo de Victoria, donde la Corte de Apelaciones de Temuco, que por lo general suele ser una corte relativamente conservadora, acoge un amparo producto de que a este estudiante lo habrían detenido con esposa, en la medida que ya se encontraba en disposición de ser conducido a un recinto de carabineros. Por tanto, se consideró abusivo este ejercicio cuando tenían completamente controlada la situación. Y también queríamos invitarle a revisar en nuestro portal ciudadano y también a los amigos de reportea.cl, quienes tuvimos a su fundador invitado a nuestro programa, a Nicolás Sepúlveda. Le invitamos también a revisar esa entrevista,
donde nos da novedades respecto a las distintas aristas del caso de Luis Hermosilla, y se cumple uno de los anuncios que realizaba en esa entrevista, donde nos señalaba que íbamos a tener novedades respecto a la formalización de Carlos Palma, donde la Corte acoge la querella de capítulos y autoriza la formalización de Carlos Palma. Acá hay dos hechos que están relacionados. El primero de ellos dice relación con las filtraciones por una causa de narcotráfico que defendía el estudio de Hermosilla, respecto a las cuales Carlos Palma lo alerta. Y la segunda arista, que no es parte de esta formalización, pero que podría serlo en el futuro, es aquella relacionada a las negociaciones por el nombramiento de fiscal nacional, donde tiene conversaciones comprometedoras con la pareja de la ex jueza de la Corte Suprema, María Angélica Vivanco, quien le habría realizado un ofrecimiento de un doctorado en la Universidad de San Sebastián y un futuro nombramiento como sucesor de Armendáriz para que apoyara públicamente como fiscal nacional en ese momento a José Morales, cuya candidatura fue realizada al Senado, pero que el Senado terminó rechazando. Así que con esa noticia queremos finalizar nuestras noticias de carácter nacional. Ya son las 8:09, así que vamos a invitarles, como siempre, a revisar el último capítulo de Cinert, que tuvo como entrevistada estrella a Mariana Di Girolamo, reconocida actriz chilena, conducido por Ernesto Garrat, y también les invitamos a conectarse a eso de las 13:30 horas con el programa Contrapauta, donde Axel Indey, periodista del Ciudadano, estará analizando los principales hechos políticos en nuestro país. Así que nos vemos mañana a las 7 de la mañana por el canal Ciudadano. Que tengan una linda mañana y una muy buena semana.